Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero mostrar cómo podemos cortar goma eva con Silhouette Portrait 3. La primera aclaración que tengo que hacer es que en España a este material lo llamamos goma eva, así que en otros países se llama de forma diferente, en inglés creo que es craft foam y en otros países se llama foami o foamy en función del país, así que hago esa primera aclaración y es este tipo de láminas de aspecto como gomoso que se utilizan para manualidades. Bueno, pues como os decía, os voy a mostrar cómo podemos cortar este tipo de material con Silhouette Portrait 3, pero no vamos a poder utilizar la cuchilla automática que viene con nuestra máquina. ¿Por qué? Porque esta cuchilla nos corta hasta una profundidad máxima de 1 milímetro y sin embargo este material, esta goma eva, tiene de profundidad 2 milímetros, tiene de grosor 2 milímetros y por tanto con esta cuchilla automática no sería suficiente. ¿Qué opciones tenemos de cuchillas de 2 milímetros para cortar la goma eva en Silhouette Portrait 3? Bueno, pues estos dos que estáis viendo aquí, que serían la cuchilla manual Craft y la cuchilla manual de corte profundo. Ambas tienen numeración hasta el 20, con lo cual nos van a permitir cortar materiales de hasta 2 milímetros de grosor. Bueno, estas dos cuchillas no son iguales, voy a ver si puedo sacar la punta al máximo para que veáis la diferencia. Fijaros, esta sería más como la cuchilla automática, pero más grande porque corta hasta 2 milímetros de grosor, y esta es la Craft, que si os fijáis tiene un ángulo completamente diferente. Ambas se pueden utilizar para cortar la goma eva, pero yo os recomiendo que utilicéis la Craft Blade. Eso no significa que no se pueda utilizar esta. De hecho, por ejemplo, para cortar círculos yo prefiero la cuchilla de corte profundo y para el resto de cosas prefiero la Craft Blade. Bueno, pues como os decía, tenemos estas opciones para Silhouette Portrait 3. ¿Por qué digo estas opciones? Porque tenemos otros modelos de cuchillas. Voy a dejar estas un momento aquí para enseñaros otras, que serían estas de aquí. Esta cuchilla correspondería a la misma que esta, es decir, a la de corte profundo o la cuchilla manual de 2 milímetros, pero este modelo, que no tiene el cabezón grande, no se puede colocar directamente en Silhouette Portrait. Vamos a necesitar de los adaptadores, que por ejemplo en Silhouette Cameo 4 sí que vienen, pero en Silhouette Portrait 3 no, con lo cual ante estas dos es mejor utilizar esta de aquí porque no necesitamos adaptador. Y por otro lado tenemos el equivalente, tenemos la que os he recomendado, la Craft de 2 milímetros, y esta también es la Craft de 2 milímetros, pero como veis no tiene esa parte de arriba cabezona, con lo cual el modelo que os recomiendo es este, porque para este necesitaríamos el adaptador. Así que bueno, pues para Portrait 3 os recomiendo que utilicéis o que compréis este modelo. De todas maneras, los que seáis de España, os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo para que sepáis cuál comprar y no os compliquéis la vida. Sobre todo porque hay una cuchilla, os he hablado que para distinguirlas, estas dos suelen ser las cabezonas, las que tenemos que elegir para Portrait 3, pero existe, digamos, otra Craft Blade cabezona, que es esta de aquí, que en este caso nos llega hasta el número 30, con lo cual corta hasta 3 milímetros, y si os fijáis esta trae aquí un 1 y esta aquí un 2. Esta no se puede utilizar en Silhouette Portrait 3 y es exclusiva para Cameo 4, así que de nuevo no las confundáis y aseguraros de que compráis la Craft Blade de 2 milímetros con este modelo cabezón para no tener que utilizar adaptador en Silhouette Portrait 3. Bueno, pues vamos a ver el vídeo con esta cuchilla. Yo he cortado este ejemplito para que veáis pues que se puede sacar detalles. Aún así, siempre os suelo recomendar que en goma eva trabajéis con diseños sencillos, que se cortan mucho mejor y tampoco demasiado pequeños. En este caso lo más pequeño es esta pieza de aquí, que es un circulito, no ha salido del todo redondo, y los detalles, por ejemplo, de los ojitos, la nariz y la boca, he decidido pintarlo con rotulador. No me complico y así no tengo que pelearme para sacar detalles tan pequeños. Y fijaros, bueno, está hecho como a capitas y queda fenomenal. Bueno, pues vamos a dejar ya colocada la Craft Blade de 2 milímetros en nuestra máquina. Vamos a quitar la cuchilla automática y en este caso, como es una cuchilla manual, tenemos que ponerle nosotros la numeración antes de colocarla en la máquina. ¿Qué numeración vamos a poner? En este caso es fácil porque hemos dicho que mide 2 milímetros, con lo cual vamos a tener que ponerlo al 20. Es un poco lioso
configurar esta cuchilla, así que lo que os recomiendo es que la enrosquéis del todo y una vez que lleguéis al final y no podéis continuar, bajéis hasta que encontráis el número 20 y ya estaría con la graduación correcta. Y de hecho, si cojo el lateral de la goma eva y apoyamos la cuchilla, vemos que es la profundidad que necesitamos para cortar este material. Bueno, pues vamos, ya la tenemos en el 20, la colocamos en la máquina igual que el resto de cuchillas, la deslizamos y apretamos la palanquita, ¿vale? Ya estaría listo. Y lo siguiente que voy a hacer es dejar también colocada una lámina de goma eva en el tapete de corte. Un problema que vamos a tener es que en Portrait 3 no podemos retirar estos rodillos del medio y van a aplastar un poco la goma eva, así que ya veremos ahora cuando vayamos al programa que mi recomendación es que cortéis los diseños en espejo para que si se queda esa rodada pues se quede en la parte no vista de la goma eva. Bueno, como ya he cortado aquí este dinosaurio o dragoncito, no sé muy bien qué es, voy a poner una de color gris, una goma eva de color gris para cortar un elefantito para hacer otro ejemplo diferente. Nos aseguramos de que la colocamos bien centradita y sobre todo que está bien pegada, porque si no nos la va a arrastrar cuando pase la cuchilla. Bueno, pues la colocamos bien y lo cargamos en el tapete de corte, en este caso alineando la parte izquierda del tapete con la primera marca corta. Y le damos al botón de la flecha y ya estaría cargado. Ya lo tenemos listo. Vamos ahora a Silhouette Studio para ver qué tenemos que hacer en el programa. Bueno, pues ya estamos en Silhouette Studio. Este es el diseño que voy a cortar. Es muy sencillito, simplemente son dos piezas que si luego coloco esta encima, pues hace el relieve de lo que sería la carita y la trompa. Si nunca habéis trabajado con goma eva o foamy, de verdad empezar primero por diseños sencillos porque vais a ver que es mucho más fácil luego cogerle el truco a este tipo de cuchilla. Bueno, ya tengo las piezas como las quiero y otra cosa que os comentaba es que os recomiendo por el tema de las marcas que dejan los rodillos el poner el diseño en espejo, con lo cual simplemente tenéis que seleccionar, botón derecho y voltear horizontalmente, ¿vale? En mi caso lo voy a dejar así porque ya lo tengo volteado en espejo. Otra cosa que tenemos que hacer es no colocar los diseños muy pegados unos con respecto a otros y ahora veremos por qué. Así que ya lo tenemos configurado el documento, tenemos, bueno, en realidad no está configurado del todo, voy a poner el tamaño exacto que es una 4 y me vengo a la ventana de enviar. Por supuesto tenemos que tener seleccionada nuestra máquina y en el momento en el que detecte la cuchilla que hemos colocado nos la pondrá en este apartado de aquí, así que tiene que reconocer que hemos colocado la cuchilla Craft Blade de 2 milímetros. Ya la tenemos, Craft Blade 2 milímetros detectada. Ahora vamos a seleccionar el material y tenemos listado en el propio programa un material que se llama goma eva, que está aquí, lo voy a seleccionar y si os fijáis, en el momento en el que seleccionamos este material nos va a salir esta serie de elementos, de cortes, de rayas, de curvitas que a la gente le resultan extrañas. Bueno, pues esto es correcto y está bien. ¿Por qué? Porque como os he enseñado antes, la Craft Blade es una cuchilla que es muy ancha, tiene un ángulo totalmente diferente a las cuchillas que solemos utilizar, por ejemplo la automática, y para que pueda hacer bien determinadas figuras como los vértices y los giros, necesita hacer unos cortes adicionales que orienten la cuchilla en la dirección correcta. Así que, insisto, estos cortes que salen están bien y son correctos. Con lo cual, como os decía, como van a salir esos cortes, no podemos colocar los diseños ni muy pegados unos con respecto a otros, ni muy pegados al borde de nuestro documento, porque va a necesitar ese espacio. En mi caso, voy a separarlos porque además tengo hueco de sobra en el material, así que los voy a dejar así. Y si os fijáis, nos salen esas líneas. En función de cómo cambiemos o cómo coloquemos el diseño, estas líneas adicionales pueden variar, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues al seleccionar goma eva, como os decía, y la Craft Blade, nos van a salir estos
cortes adicionales. Si utilizamos la otra cuchilla que os he dicho, que es la de corte profundo, esto no va a salir porque no es una cuchilla tan ancha y no hacen falta estos cortes adicionales. Bueno, pues sabiendo que esto es correcto y que esto está bien, vamos a ver la configuración que nos da el programa para este material de goma eva. Nos dice que la cuchilla al 20, lógicamente al máximo, para que nos corte esos 2 milímetros de grosor, nos pone presión 20, velocidad 6 y pases 1. Bueno, ya sabéis que estas configuraciones no son universales, hay muchas marcas de materiales diferentes, la cuchilla puede estar más o menos gastada, así que mi recomendación, como os digo siempre, es que hagáis una prueba de corte antes de empezar a desperdiciar material, a cortar el diseño y que todo salga mal. Yo ya sé cuál es la configuración adecuada para mi material, más o menos, así que voy a modificar esta, voy a subir la presión al 24, voy a bajar la velocidad al 3, este tipo de materiales cuanto más despacio los cortemos mejor, sobre todo para que no arrastre la cuchilla la goma eva y la arrugue, y en mi caso voy a poner 2 pases, ¿vale? Para que haga una segunda pasada y termine de cortar el material. Yo tengo 2 tipos de goma eva, una, los que seáis de España lo conoceréis, que es de la marca Appli, esa puedo cortarla con un solo pase, pero la que compro en el bazar chino necesito 2 pases, así que como veis en función del material es una configuración u otra, así que no os desesperéis y al principio ya sabéis que hay que hacer pruebas. Bueno, pues ya lo tenemos todo listo y simplemente nos queda darle al botón de enviar. Vale, pues ya terminado, voy a descargar para enseñaros mejor las líneas porque creo que en el vídeo no se está viendo bien, así que descargamos, a ver si así lo podéis ver, si se aprecian las líneas. Lo primero que quiero que os fijéis es mirar, para que veáis que la cuchilla empuja y arruga la goma eva y en el momento en el que luego fuésemos a poner otro diseño cortado por aquí, puede que luego los 2 pases que ponemos no coincidiesen, así que importante que la goma eva esté bien pegada. Lo siguiente que os he comentado, que a ver si consigo que se vea, yo creo que así se ve súper bien, son estas 2 líneas que corresponden a los 2 rodillos, por eso os recomendaba cortar el diseño en espejo para luego quedarnos con la parte del otro lado y que no se vea esta parte marcada. Y luego se ven también, a ver, así se ven esos cortecitos adicionales que tiene que hacer la máquina, como digo, para trabajar con esta cuchilla tan ancha. Bueno, vamos a ver qué tal, porque veis que aquí ha picoteado un poco, eso nos va a ocurrir con la Craft Blade, pero yo creo que el resultado no está nada mal. Voy a despegarlo, si queda alguna parte pues que no se ha despegado del todo, con dar un tironcito estaría listo. A ver, vamos a ver. Vale, pues estas serían las 2 piezas que las vamos a utilizar, como os decía, de este lado, que no están marcadas y que si os fijáis el corte queda mucho mejor. Me ha dejado aquí un piquito, esta parte no está tampoco bien del todo, pero bueno, tampoco se nota tanto y en este caso sí que quizás esta parte de aquí arriba quedaría peor. Pero bueno, yo creo que son detalles mínimos y que en algunos casos tirando de tijerita lo solucionamos rápidamente. Fijaros, ya está, he quitado esa parte de ahí arriba, incluso puedo redondearlo un poquito más si quiero. Y en este caso, pues podría arreglar esta parte de aquí, ¿vale? Para que quede bien del todo. Pero bueno, también se podría haber dejado tal cual sale, ya depende un poco de lo perfeccionistas que seáis. Y bueno, pues en este caso ya veis que el diseño es muy sencillito, esta parte iría pegada aquí encima y tendríamos el elefantito. No quería hacer un diseño tampoco muy complejo porque, como siempre os digo, si vais a hacer un primer proyecto yo os animo a que hagáis algo sencillito. Así que bueno, pues aquí tenéis 2 ejemplos. En este caso faltarían los ojitos, que yo igualmente, como os he dicho en este caso, los dibujaría con rotulador, mejor que cortar círculos muy pequeños, o se pueden cortar en otro material, o podéis utilizar
por ejemplo la cuchilla de corte profundo, que corta mejor los circulitos en goma eva. Pero bueno, esto es un poco el resumen del paso a paso que tenéis que seguir para cortar este tipo de material. Creo que ha quedado todo bastante claro, pero como siempre os digo, si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. De todas maneras, más adelante, si veo que me preguntáis más sobre este tema, me plantearé el hacer una comparativa entre esta cuchilla y la otra para que podáis ver mejor los resultados. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de corte de goma eva con Silhouette Portrait 3. Ojo que esta cuchilla no vale, por ejemplo, para Portrait 2 o Portrait 1, así que el modelo para el que sirve este vídeo es Silhouette Portrait 3. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like. Si todavía no os habéis suscrito a mi canal, darle al botón de subscribe y además si activáis la campanita os avisa cuando subo un vídeo nuevo. ¡Hasta luego!